La palabra estadística procede del vocablo Estado, pues era función principal de los gobiernos de los estados establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas. La necesidad de poseer datos cifrados sobre la población y sus condiciones materiales de existencia se han hecho sentir desde que se establecieron sociedades humanas organizadas. Es difícil conocer sus orígenes. Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y paredes de cueva para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Su origen empieza posiblemente en la isla de Cerdeña, donde existen monumentos prehistóricos pertenecientes a los nuragas, los primeros habitantes de la isla. Estos monumentos constan de basaltos superpuestos sin mortero y en cuyas paredes se encontraban grabados toscos signos que han sido interpretados con mucha verosimilidad como muestras que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Los egipcios ya analizaban los datos de la población y la renta del país mucho antes de la construcción de las pirámides. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban en cuenta los movimientos poblacionales y continuamente habían censos. Tal era su dedicación por llevar siempre una relación de todo, que hasta tenían a la diosa Safkit, diosa de los libros y las cuentas. Todo esto era hecho bajo la dirección del faraón y fue a partir del año 3050 a.C. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Textualmente dice: censo de las tribus. El día primero del segundo año después de la salida de Egipto, habló Yahvé a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de la reunión, diciendo: haz un censo general de toda la asamblea de los hijos de Israel, por familias y por linajes, describiendo por cabezas los nombres de todos los varones aptos para el servicio de armas en Israel. En el libro bíblico Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías. En China existían los censos chinos ordenados por el emperador Tao hacia el año 2200 a.C. Posteriormente, hacia el año 500 a.C., se realizaron censos en Roma para conocer la población existente en aquel momento. Se erigió la figura del censor, cuya misión consistía en controlar el número de habitantes y su distribución por los distintos territorios. En la Edad Media, en el año 762, Carlomagno ordenó la creación de un registro de todas sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. Después de la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, el rey Guillermo I, el Conquistador, elaboró un catastro que puede considerarse el primero de Europa. Los reyes católicos ordenaron a Alonso de Quintanilla en 1482 el recuento de hogares de las provincias de Castilla. En 1662, un mercader de lencería londinense, John Ground, publicó un tratado con las observaciones políticas y naturales, donde Ground pone de manifiesto las cifras brutas de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres durante el periodo de 1604 a 1661, así como las influencias que ejercían las causas naturales, sociales y políticas de dichos acontecimientos. Puede considerarse el primer trabajo estadístico serio sobre la población. Curiosamente, Ground no conocía los trabajos de Pascal ni de Huygens sobre estos mismos temas. Un poco más tarde, el astrónomo Edmund Halley presenta la primera tabla de mortalidad que se puede considerar como base de los estudios contemporáneos. En dicho trabajo se intenta establecer el precio de las anualidades a satisfacer a las compañías de seguros, es decir, en Londres y en París se estaban construyendo casi de manera simultánea las dos disciplinas que actualmente llamamos estadística y probabilidad. En el siglo XIX, la estadística entra en una nueva fase de su desarrollo, con la generalización del método para estudiar fenómenos de las ciencias naturales y sociales. Galton, 1822-1911, y Pearson, 1857-1936, se pueden considerar como los padres de la estadística moderna, pues a ellos se debe el paso de la estadística deductiva a la estadística inductiva. Los fundamentos de la estadística actual y muchos de los métodos de inferencia son debidos a R. A. Fisher. Él se interesó primeramente por la eugenesia, lo que le conduce
siguiendo los pasos de Galton a la investigación estadística. Sus trabajos culminan con la publicación de la obra Métodos estadísticos para investigaciones. En él aparece la metodología estadística tal y como hoy la conocemos. A partir de mediados del siglo XX comienza lo que podemos denominar la estadística moderna. Uno de los factores determinantes es la aparición y popularización de los computadores. El centro de gravedad de la metodología estadística se empieza a desplazar técnicas de computación intensiva aplicadas a grandes masas de datos, y se empieza a considerar el método estadístico como un proceso iterativo de búsqueda del modelo ideal. Las aplicaciones en este periodo de la estadística a la economía conducen a una disciplina con contenido propio, la econometría. La investigación estadística en problemas militares durante la Segunda Guerra Mundial y los nuevos métodos de programación matemática dan lugar a la investigación operativa. En conclusión, la estadística es una ciencia que se ha desarrollado desde el principio de los tiempos, cuando los primeros hombres contaban las cabezas de ganado que tenían en sus tierras, hasta nuestros días con los censos de población que vemos tan normales. Cabe destacar que esta ciencia, junto con la probabilidad, se estructuraron casi totalmente al mismo tiempo en dos lugares diferentes del mundo, dando origen a lo que hoy en día podemos llamar probabilidad y estadística.